¿Acaso es posible que con unos pocos panes se puedan alimentar a 5.000 personas? ¿O es que hubo algún tipo de engaño de parte de los discípulos hacia la multitud? Desde el más creyente hasta el más ateo, sabe algo del milagro que Jesús hizo al multiplicar los panes y los peces. Es demasiado famoso, pero ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Qué había pasado antes y qué pasó después? ¿Qué desencadenó todo esto? Démosle respuesta a estas preguntas en este video. Así que hoy, en Historias Bíblicas, veremos la multiplicación de los panes y los peces. Si quieres aprender de la palabra de Dios, estás en el sitio correcto. Suscríbete, dale like si quieres más contenido sobre el libro más importante de la historia. Esta historia comienza con otra historia. Los evangelios sugieren que este evento tuvo lugar inmediatamente después de la ejecución de Juan el Bautista. Herodes Antipas ordenó su muerte para cumplir una promesa hecha a su hijastra Salomé, quien, incitada por su madre Herodias, perdió la cabeza del profeta. La decapitación ocurrió durante un lujoso banquete en honor al cumpleaños del gobernante, donde la cabeza de Juan fue presentada en una bandeja de plata. En contraste con la ostentación de Herodes, el milagro que estaba a punto de hacer Jesús se presenta como un símbolo del banquete celestial. Después de la decapitación de Juan el Bautista, los discípulos del profeta fueron a contarle a Jesús lo sucedido. En una apetecible tarde, el Mesías, al recibir la trágica noticia de la muerte de su primo, se retiró en una barca del monte desértico cerca de Betsaida en busca de un lugar para estar solo. Pero ya la gente lo conocía, ya había hecho milagros y prodigios delante de muchas personas, por lo que, ansiosas por escucharlo, descubrieron su paradero y lo siguieron a pie, formando una gran multitud en donde estaba. Imagínate ese momento. Estás dolido por la muerte de tu primo y profeta por la persona que preparó el camino para ti, pero incluso así la gente sigue pidiendo que hagas algo por ellos. Debió ser muy difícil, aunque afectado por la situación, Jesús continuó con su tarea mostrando compasión al curar a los enfermos y predicar su mensaje. A medida que caía la tarde, los discípulos se le señalaron que el lugar era desierto y que la hora era tardía. Sugirieron despedir a la multitud para que buscara comida en los pueblos cercanos, algo lógico, pero un tanto insólito, puesto que Jesús, quien era el que estaba sufriendo más en ese momento, no lo quiso despedir. Pero los discípulos sí recomendaron hacerlo. Jesús, desafiándolos a pensar más allá de lo material, les dijo: «Denle ustedes de comer». Esto es lo más inaudito todavía, como Jesús creía que los discípulos, que eran de clase baja la mayoría, podían darle de comer a tal cantidad de personas. Los discípulos desconcertados mencionaron tener solo 5 panes y 2 peces, una cantidad que, obviamente, no alcanzaba para tantas personas. Pero ellos estaban viendo solo un panorama físico, Jesús no. Jesús ve mucho más allá, no anda por vista, sino por fe, así que pidió que se los trajeran, hizo recostar a la gente sobre la hierba en grupos de 50 y de 100 personas. Tomó los alimentos, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos, quienes a su vez los distribuyeron a la multitud, y aquí es donde sucede la maravilla que hizo el Mesías. De manera milagrosa, cada persona, sí, cada individuo de la multitud, pudo comer hasta saciarse. La cifra total de saciados fue de aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que la cifra probablemente se pueda duplicar, pero Jesús no hizo solo eso, proveyó mucho más, porque cuando Él lo hace en abundancia. Con su milagro, sus discípulos recogieron 12 canastas llenas de sobras, como lo estás oyendo. De tener solo 5 panes y 2 peces, Jesús proveyó tanta comida que hasta sobró mucho. Este evento resalta la generosidad divina y el milagro de poder tener a Jesús para proveer en abundancia. Aunque no lo creas, este milagro va mucho más allá de la alimentación física. Con este hecho, Jesús cumplía la profecía que encontramos en Ezequiel 34, versículo 13 al 15. «Lo sacaré a su pueblo de los países donde ahora esté preso, lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a las montañas de Israel y los arroyos y a todas las poblaciones del país, para que se alimente con la mejor comida. Vivirá en las montañas más altas de Israel, yo mismo le daré de comer y lo haré descansar. Juro que así lo haré». ¿En qué lugar hizo Jesús este milagro? En una montaña. ¿Cuál es la mejor comida? La que viene de Dios. ¿Quién fue el que les dio de comer? Pues Jesús. Si Cristo no solamente estaba dándole de comer a la gente, sino que también estaba cumpliendo una profecía que se había hecho muchos siglos atrás. Pero era primera vez que esto sucedía, y qué consecuencias tuvo este milagro.
Estamos llegando a mitad del video, cuéntame, ¿te está gustando lo que ves? Ayúdame con tu suscripción, sería una gran forma de mostrarme tu apoyo. Este milagro fue un momento crucial que impactó tanto a quienes lo presenciaron como a las generaciones posteriores. Justo en este momento, Jesús respondió a la multitud hambrienta con compasión. A pesar de la incredulidad inicial de los discípulos ante la magnitud del desafío logístico, Jesús tomó los pocos recursos disponibles, bendijo y distribuyó, saciando a miles. La respuesta inicial fue asombro y gratitud. Todos veían lo que estaba sucediendo, pero nadie se lo creía. Era simplemente algo que va en contra de las leyes físicas, y aunque esté sucediendo frente a sus ojos, es casi increíble. Luego el episodio se convirtió en un símbolo poderoso de la provisión divina. En el capítulo 8 de Marcos, Jesús le pregunta, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Un milagro que trascendió no solamente en ese momento, sino también en nuestros tiempos. Luego, Jesús, para demostrar su poderío sobre la física y la química, realizó otro milagro similar. En Mateo 15, versículo 32 al 39, y Marcos 8, versículo 1 al 10 se describe un evento en el que Jesús alimenta otra multitud con unos pocos panes y peces. Aunque comparten similitudes con la multiplicación que ya te conté, no son las mismas. En esta, Jesús llama a sus discípulos y expresa compasión por la multitud que lo ha seguido. Toma 7 panes y unos pocos peces, pronuncia una bendición y milagrosamente alimenta a 4,000 hombres. Además de mujeres y niños, después de que todos se sacían, se recogen 7 canastas de sobras. ¿Pero es posible esto o hubo algún tipo de engaño? Pues no, en ninguna parte de la historia hay indicación de que los discípulos hayan engañado a la multitud. Los evangelios describen este evento como un milagro realizado por Jesús. En lugar de atribuir los engaños, los relatos resaltan la capacidad sobrenatural de Jesús para alimentar a grandes multitudes con una cantidad limitada de alimentos. Pero todavía falta mucho por aprender de esta historia, así que en el próximo video vamos a aprender sobre la importancia de este relato en la vida del cristiano. Un video imperdible que querrás ver sí o sí. Pero yo quiero saber qué es lo que piensas de todo esto. ¿Crees en la multiplicación de los recursos de parte de Dios? Escribe que te estaré leyendo en todo lo que comentes. Y hasta acá llegó el video de hoy. Suscríbete y presiona la campanita si quieres más contenido bíblico y hasta la próxima.